Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que estamos hoy acá, congregados por Él y para el Señor Jesucristo y por el Señor Jesucristo. El servicio de hoy en la mañana, en este tiempo de predicación, el tema que vamos a abordar es el siguiente. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Por eso vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas 5 del 16 al 25. Vaya usted a buscar Gálatas 5 del 16 al 25, pero antes vamos a leer el capítulo 5 de Efesios, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿De qué se trata? Ahora sí vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Ponga mucha atención, sígame allí con su Biblia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora vamos al versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos entonces a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por su amor, por su paz, por su fidelidad. Enaltecido y engrandecido sea su santo y bendito nombre, mi Señor. A través de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo le pedimos hoy, Dios, que nos llene de su Santo Espíritu, Dios, tanto al que predica como a aquel que está escuchando esta corta predicación, mi Señor. Le pedimos, Dios, que siga trabajando en nuestros corazones, que nos permita entender más y más de su palabra y llenarnos de la misma, Señor. Ayúdanos, Padre, escudriña nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, mis amigos, si llenamos una botella de agua, podemos decir que esa botella efectivamente está llena ¿de qué? Está llena de ese líquido, de agua. ¿Qué es una cuestión? Básicamente, entonces, esa llenura de volumen o cantidad. Pero si leemos con detenimiento los versículos de Gálatas, nos daremos cuenta de que no se trata de volumen o cantidad. ¿Sí? Ya lo vio allí, ¿verdad? A partir del versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas. La llenura del Espíritu Santo trata no de lo que yo tenga de él. Al fin y al cabo, todo aquel que ha nacido de nuevo le tiene a Cristo como Señor y Salvador y es sellado con el Espíritu Santo. Se trata de cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. No es una cuestión de volumen, sino es una cuestión de control, de dirección como tal. En el versículo 16, léalo allí, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces en el versículo 16, si usted pone mucha atención, está esa palabra, andad, del verbo andar. Y en el griego implica ir de un lugar a otro, emprender pasos, avanzar. Dice allí el versículo 16, andad en el Espíritu. Pero también en el versículo 18 hay otra palabra que define muy bien lo que es la llenura del Espíritu Santo. Leemos allí: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra es guiados, el verbo guiar, que implica como tal ir delante mostrando el camino, dirigir. No solamente trata el hecho del control del Espíritu Santo, de estar lleno del Espíritu Santo, el punto como tal de ese control, sino trata de andar, de ir de un lugar a otro, de emprender pasos, de avanzar, pero más aún de ser guiados por alguien, de
tener esa dirección de parte de alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero también en el versículo 25 dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, allí vemos: andad en el Espíritu, guiados por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una cuestión entonces también que implica orientación. Pues bien, si se trata de andar en Él, ser guiados por Él, entonces el versículo 16, andad, implica emprender y avanzar, pero fíjese algo muy particular. ¿Cómo se pudiese hacer eso? Bueno, andar y avanzar siendo guiados continuamente. Este verbo guiados, de guiar, ¿verdad? En el griego del versículo 18 está en el tiempo presente progresivo, lo que implica que la llenura del Espíritu Santo es algo que se puede requerir al Señor o que proviene de parte del Señor mediante esa tercera persona de la Trinidad, e implica continuamente ser o tener la posibilidad de ser conducidos por Él. Ahora bien, el versículo 16 y el versículo 16 nos indica de ese caminar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo guiados por el Espíritu. Entonces, fíjese muy bien lo que implican estas palabras también del griego. No solamente es caminar, sino implica aquello o la forma como tú estás caminando o siendo guiados por alguien, en este caso en particular por el Espíritu Santo. Adicionalmente implica también el comportamiento. Fíjese, en Ezequiel 36:27 dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra. Es tremendo, mi hermano. No sé si usted se fijó en ello. Estamos tomando también unos versículos de Ezequiel del Antiguo Testamento donde nos narra, donde nos indica precisamente el hecho de la llenura, de ser guiados por el Espíritu Santo. Y también nos da la idea de que el Espíritu Santo allí en el creyente es aquel que le habilita, es aquel que de una manera u otra le faculta para que pueda guardar los estatutos, para que pueda guardar los preceptos, para poderlos poner por obra. En nuestra propia humanidad no tenemos ese poder de obedecer la palabra de Dios, de ser guiados por la palabra de Dios, de aplicar todo lo que está en la palabra de Dios. Es cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesucristo como único, personal, suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas, que el Espíritu Santo viene a nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, proveniente de Dios en sí, y eso es el Espíritu Santo, es quien nos habilita para poder obedecer, para poder aplicar, para poder practicar lo que nosotros efectivamente predicamos. Fíjese también, allí en Ezequiel 36:29 dice: y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Si andamos en Él, Él nos guardará de los deseos de la carne. Y fíjese esto en particular. Mire los deseos de la carne. Versículo 19 de Gálatas capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué dicen manifiestas son las obras de la carne? Porque son observables, son perceptibles en la persona. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que nos está indicando la palabra de Dios es que las obras de la carne, son manifiestas en aquel hombre que no ha nacido de nuevo. Pero el hombre que ha nacido de nuevo, aquel que cuenta con el Espíritu Santo en él, porque ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene esa nueva vida en Cristo,
efectivamente se cumple o se debería cumplir lo del versículo 22 en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un fruto, 9 elementos. Un fruto, 9 elementos. En Romanos 6:3, mire cómo se define todo esto. La Biblia nos indica de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa llenura del Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Nacer de nuevo implica una nueva vida, y esa nueva vida también a su vez implica una práctica de la guía de lo que es andar en el Espíritu Santo. Entonces la Biblia llama a andar, ser guiados por el Espíritu Santo, una vida nueva, es decir, una vida que no teníamos y que solo Cristo nos puede dar. Solo Cristo nos habilita mediante el Santo Espíritu. Romanos 6:6 dice, a que no sirvamos al pecado, a que no sirvamos al pecado. En Romanos 8:4, Pablo nos dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, es estar en plenitud de esa nueva vida que solo Cristo nos da, y andando por ella conforme y de acuerdo al Espíritu Santo. Fíjese algo más antes de concluir esta primera parte, y espero que estén anotando allí en su cuaderno de apuntes o en su cuaderno improvisado de apuntes con hojas de reciclaje. Fíjense lo que también quiero informarles. Andar conforme al Espíritu Santo es no andar conforme a la carne. En Gálatas 5:16 nos dice que andar conforme a la carne implica satisfacer los deseos de esta. Este concepto deseo es anhelar, y el anhelo de la carne es contra el Espíritu. Es la idea que te quiero expresar como aquel ejercicio que nos colocaban en tiempos cuando estábamos en la primaria o secundaria estudiando, que colocaban un grupo de un lado y el otro grupo del otro lado y tensaban una cuerda como tal. Entonces, allí está lo que es la idea del fruto del Espíritu Santo, y también lo que es la idea de aquella obra de la carne. Se tensa uno el otro, y déjeme decirle algo, debería en el cristiano como tal, por la llenura del Espíritu Santo, prevalecer precisamente el control del Espíritu Santo, y por ende la plenitud en el fruto del mismo. Para la tarde vamos a continuar con una segunda parte, y quiero hablarles inicialmente allí en tiempo de la tarde del por qué debemos estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor y por tu paz. Gracias por tu fidelidad. Dios Todopoderoso, sigue trabajando en nuestros corazones. Te lo agradecemos, Padre. Gracias por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos ahora